objetivo, mi muestra y mi condensador, ¿no? Y tengo el diafragma, en este caso anular. Entonces, por aquí, así se vería un organismo en un microscopio de contraste de fases. Este es un paramecium, ¿sí? Es un protista. Y entonces estos pelitos que se observan a la periferia son los cilios. Y precisamente este microscopio de contraste de fases nos permitiría, ¿no?, observar pues un paramecium, fíjense, hasta en su interior, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría, este parece que es un núcleo, ¿no? Estas verdecitas pueden ser algunas vacuolas, entonces sería su citoplasma, ¿no? Entonces, para eso me sirve precisamente un microscopio de contraste de fases, ¿sí? Después tenemos un microscopio de campo oscuro. El nombre lo dice. ¿Qué está haciendo un microscopio de campo oscuro? Crea un campo oscuro donde finalmente me va a permitir que resalte algo, es decir, el objeto que yo voy a observar. Entonces, su sistema de lentes logran formar con la luz reflejada una imagen brillante con un fondo oscuro, lo que va a permitir finalmente observar las características. Otra vez tengo el ojo, el ocular, el objetivo, la luz difusa y la luz directa, es decir, en este caso, luz que se va a bueno, aquí lo que va a hacer la luz finalmente es que la que está en los lados va a ser el campo oscuro y la que va a pasar en el centro va a ser la luz que va a permitir que el objeto brille, ¿no? Mi muestra, el condensador y el diafragma del campo oscuro. Y entonces así se observaría. Si ustedes lo notan, por ejemplo, aquí yo tengo que lo que es ay, se me fue su nombre. Es una microalga, ¿sí? Precisamente se ve perfectamente y entonces el fondo totalmente es oscuro. Entonces así se observaría. Lo correcto es decir oscuro, no oscuro, ¿sí? Entonces, por si ustedes también ojo les da curiosidad de es que la profa dijo oscuro. Después tenemos un microscopio estereoscópico. En este también voy a hacer un poquito de me voy a entretener un poquito. ¿Por qué? Porque este tipo de microscopio también lo tenemos en la escuela y son muy utilizados, se llaman microscopios estereoscópicos o microscopios de disección. Estos microscopios, como se observa aquí, yo tengo una pulga. Entonces, ¿qué me van a permitir? Hacer una disección. Pero pues también no inventen, no quieran poner una rata en un microscopio de disección. Dije una rata, no ratoncito. Una ratota y hacerle una disección a la rata, sí, pues no, esa ya se hace a simple vista, ¿no? Entonces, en realidad el microscopio de disección te permite separar, disectar estructuras que son también pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pulga, imagínense, si quisiéramos observar una patita, pues, o quisiéramos abrir la pulga para ver si tiene algún parásito, pues entonces a lo mejor ya con el bisturí y una aguja, ¿no? En este caso abriríamos su abdomen. Y entonces empezaríamos, gracias al microscopio, a observar lo que tiene dentro, ¿sí? O le quitaríamos las extremidades para ver si están articuladas, ¿no? Y entonces la pongo en un portaobjetos y entonces ya la llevo a un microscopio óptico, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero ver la pulga en un microscopio óptico, pues voy a ver una pulguísima, ¿no? O sea, se va a ver súper enorme. Y entonces lo que yo voy a ver, lo que yo vería de la pulga en un microscopio óptico, en un microscopio de 100, sería, ¿sí? Pero súper grandotota, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente no podría observar toda la pulga. ¿Por qué? Porque finalmente yo tendría más detalles solamente pues ahora sí, de una parte del cuerpo de la pulga. En cambio, en un microscopio de disección me permite precisamente disectar ciertas partes que me interesen y observar con mayor detalle. Luego hasta cuando ponemos algún insecto, por ejemplo, luego ponemos moscas en estos microscopios para que ustedes vean cómo funcionan, pues hasta se asombran y dicen, oye, tiene, y sus ojitos, y tiene sus pelitos, que no son, pues en realidad no son pelitos como tal, ¿no? Entonces, pues estos microscopios, o imagínense ustedes que estamos haciendo una práctica, por ejemplo, de plantas, ¿no? Estamos aprendiendo cuál es la estructura femenina, masculina, y que separen las anteras del gineceo. Entonces, estos microscopios te lo permiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que está aquí, pues ya es un microscopio, digamos, como de los más
antiguos, no se ve tan moderno, pero lo mismo, ya pueden traer cámaras integradas aquí, ya pueden traer alguna pantalla para que tú puedas observar lo que tienen, están conectados allá a programas de computadora, pues muchas cosas igual, ¿no? Entonces, estos microscopios no tienen tantos objetivos, tienen su ocular, lo mismo, también va a tener un aumento, tiene aquí el ajuste de las dioptrías, ¿sí? Que finalmente aquí te debe de marcar cuántas dioptrías tiene. Esta sería la cabeza. Y aquí tiene, fíjense bien, aquí tiene en esta parte un botón de ajuste. Este botón de ajuste depende del microscopio, pero fíjense bien, muchas veces este botón de ajuste va a permitir que precisamente baje o suba esta estructura, ¿sí? ¿Para qué? Para que se acerque más al objeto que estás observando o para que se aleje más. A veces tú dices, no, pues quiero verle más detalle y lo acercas tanto que ni siquiera se distingue. Entonces este tornillo precisamente te va a permitir realizar eso. También tiene otro tornillo que es el ajuste del enfoque. Sería como un tornillo macro o micrométrico. De hecho, este que dice botón de ajuste y el ajuste del enfoque son dos tornillos que siendo, digamos, la función de los tornillos macro y micrométrico, ¿sí? Lo que hace el chiquito de acá es que te sube y te baja lo que sería el objetivo. Estos de aquí serían tus objetivos. Como dices, son lentes auxiliares. Estos son los objetivos. Pero tú dices, ay, pero este es un objetivísimo. Pues sí, es muy, muy ancho, ¿no? Entonces, lo que hace es que no cambia de objetivo, no es como el otro que tiene el revólver y te va a estar cambiando, ¿no? Lo que sucede es que es un objetivo muy grande que lo que hace es que puedes girarlo para aumentar, bueno, más bien para dar el aumento. Entonces, pues tú puedes girarlo para dar el aumento y aquí pues hasta te puede dar de 40 por o 20 por. Entonces, también tiene su brazo. Recuerden que el brazo es la parte donde vamos a sujetar nuestro microscopio de forma segura. Tiene una platina con espejo debajo. Esta parte de aquí es donde nosotros vamos a colocar la muestra, ¿sí? Por ejemplo, esta platina aquí ahorita se observa que es pues es transparente por lo que se ve en la imagen. Pero, por ejemplo, hay microscopios que esta estructura que tiene no es transparente, sino es blanca y si tú la volteas va a ser negra. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y por qué tiene esos colores? Porque dependiendo de la muestra que tú tengas, puedes resaltarla. Es decir, por ejemplo, si ustedes observan aquí, la pulga es pues como de color cafecita. Si yo la pusiera en un fondo negro, ¿sí? Pues no sería tan fácil observarla que si la pongo en un campo, pues claro. Entonces, por esa razón, esta estructura, este ruedito de aquí, puede ser precisamente lo que es blanca, y si tú la volteas, porque la puedes voltear, puede ser negra, o como aquí está, ¿no? Puede ser transparente. Entonces, esa sería la utilidad. Les iba a comentar que el microscopio estereoscópico que tenemos en la escuela tiene la luz aquí, tiene un foco de este lado donde puede echar la luz aquí y tiene precisamente también otro foco de este lado, ¿sí? Que sale de abajo. Entonces estos dos focos son sumamente importantes para permitirme hacer una buena observación. Puede ser que yo nada más requiera la luz de aquí arriba, puede ser que yo requiera las dos luces encendidas o demás. Entonces otra vez la recomendación, ¿no? Antes de encender mi microscopio voy a fijarme que esté en la menor intensidad de luz y entonces ahora sí lo prendo. Si ya no voy a utilizar el microscopio o si no lo estoy utilizando bajo la intensidad de luz y lo apago hasta que lo vuelva a utilizar. Entonces, acá abajo, por ejemplo, este microscopio tiene un eje giratorio del espejo. Lo que les decía, ¿no? O sea, este espejo puede girar y tú puedes hacer ya sea que traiga un tornillo para que gire y cambie de un color blanco o negro, o la otra es que puede ser manual. Lo único que hacen es que traen un tornillito muy chiquito aquí que está sujetando esta parte y entonces aflojas ese tornillo, puedes voltear de forma manual pues ahora sí ese espejo y finalmente vuelves a atornillarlo. Entonces, pues eso es como que digamos, dependiendo del microscopio. La otra sería la base, y aquí en la base pues sí se observa que trae digamos como el botón para darle intensidad, ¿no? Entonces para esto sirve. Ahora en la microbiología, ¿para qué me puede servir un microscopio estereoscópico? Por ejemplo, si yo quiero observar en una caja o en una placa Petri
las colonias de las bacterias, pues para eso me sirven estos microscopios. Lo que yo hago es que saco mi caja Petri, ¿sí? La coloco aquí y entonces la voy a observar. Voy a observar, por ejemplo, cómo se ve el margen, el borde, todas esas cosas que tal vez, digamos, de forma, mis ojos no me permiten distinguir, ¿no? El borde, lo que sería, la textura, el color, todas estas, cosas que le puedo caracterizar a una colonia, pues lo puedo hacer gracias a un microscopio estereoscópico. Aunque cabe mencionar que también los microscopios invertidos, no recuerdo si tengo una imagen más adelante, pero se llaman así porque en lugar de que los objetivos estén acá arriba, los objetivos de un microscopio invertido están acá abajo, ¿sí? Entonces, por eso se llama microscopio invertido. Y estos microscopios, que de esos tenemos uno en la escuela, nos permite precisamente también hacer la caracterización de las colonias, ¿no? ¿Hasta que tienen alguna duda, chicos? ¿Sí o no? ¿Ya se aburrieron? Díganme. Yo una vez agarré unos solar, un solar. Haga de cuenta que es de los más viejitos que hay, que fue en mis primeras clases, que funciona con el sol, un microscopio. Ajá. Estaba muy chido porque alcanzamos a ver el tallo de una hoja, pero es con la luz del sol. Entonces, pues de ahí me empezó a gustar esto. Sí, de hecho, pues yo le compré a mi niño un microscopio, eso es mi alegría. Y el pero que le pongo es que como no tiene el foquito de abajo, pues obviamente no te permite observar bien, entonces luego le tenemos que andar poniendo ahí una lamparita, un foquito para observar, porque de ahí es que es bien importante que la luz que viene de aquí, pues precisamente pueda pasar para que entonces una, pues una buena imagen, ¿no? Entonces, sí, como tú bien dices, ¿no? Por eso les decía yo, miren, en una escuela que daba clases, tienen un microscopio óptico, pues la verdad ya era muy viejito. Pero el microscopio, o sea, enfocaba súper bien, súper bien. Yo llegué a tomar imágenes de esos de corte de cebolla, donde el núcleo se veía así súper bonito. Y lo hacía en la escuela y nomás de plano no me salía. Yo te decía, pero ¿por qué si hice lo mismo? Pues por el microscopio. Entonces, la verdad es que tenía yo mejores tomas en el microscopio, pues que estaba pues ya muy viejito, pero no por estar viejito, pues les digo, o sea, pues no servía, ¿no? La verdad es que estaba muy bien cuidado, entonces eso te permitía que pues tuvieras buenas observaciones, ¿no? Entonces, pues miren, acá tenemos ahora sí ya otro tipo de microscopios que son de mucho mayor poder de resolución. Y lo que estamos observando aquí es un microscopio electrónico que de hecho es increíble. O sea, ven ustedes, es pues no sé, es como un mega monstruo en los microscopios, ¿no? Pero ¿cuál sería la ventaja de estos equipos? Ven, por ejemplo, que está acá al lado, pues se ve más, ya está más sofisticado. De hecho, está al lado de lo que es la computadora, viene con todo y su programa, porque pues ya está más automatizado, digamos así, ya es más moderno que estos. Y la verdad es que estos a veces luego dicen, uy, esos ni tenemos en la escuela. Digo, uy, pues esos ya quisieran en otros lados que no fuera la escuela tenerlos. La verdad es que, por ejemplo, está uno en la UNAM, en el Instituto de... Ay, se me fue el nombre. Yo he visto el otro día, bueno, fui a un curso a Cuernavaca y ahí tienen un microscopio. Y créanme que pues para utilizarlo la verdad es complicado. O sea, no cualquiera tienes que, pues ahora sí, saberlo utilizar o al menos entrar con una persona que te esté guiando para poder utilizar el microscopio electrónico. Si ustedes han visto déjame ver si lo puse, imágenes del polen, por ejemplo, estas son imágenes de polen. Todo esto que ustedes observan aquí es polen. Y entonces el polen tiene ornamentaciones, figuras, miren, ya ven qué bonito se ve. Son diferentes tipos de polen de plantas. Están súper bonitas estas imágenes. Pues se pueden obtener gracias a un microscopio electrónico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen un poder de resolución increíble, ¿no? O sea, tú en un microscopio óptico verías el polen y lo verías a lo mejor que tiene ornamentaciones con puntitos, ¿no? Digamos, lo podrías observar así, que tiene piquitos.
bonitos, ¿no? Pero jamás, pues podrías observar ya así como a nivel detalle cómo está esta, ¿no? Ya esos como crátercitos que tiene, las figuras, cómo son los picos, ¿no? Etcétera. Entonces, también en la UNAM, en el Instituto de Biología, donde está, ay, bueno, si han ido ustedes al Jardín Botánico de la UNAM, es ese instituto de ahí. Ese también tiene un microscopio electrónico, pero pues les repito, ¿no? La verdad es que no es así de, ay, ya vienen a utilizarlo, ay, sí, qué bueno, pásale, pues no. La verdad es que sí tienes que pedir permiso, qué vas a ir a hacer, te enseñan antes a utilizarlo para que pues precisamente no vayas a dañar el equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos es donde también tú puedes observar lo que son virus, pero aquí hay algo bien importante. Por ejemplo, yo les decía que en un microscopio óptico, pues tú puedes hacer la observación de una muestra tanto en fresco como en seco. ¿Sí? Es decir, puedes observar un microorganismo vivo y muerto. ¿Sí? Obviamente cuando tú ya le pusiste atención, ya no vayas a hacer el gracioso decir, oh, estoy observando una bacteria viva, porque pues ya la mataste desde antes de hacer la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque la fijamos como vamos a ver más adelante. Entonces, pues no, si ya le pusiste color, ya no está vivo. Pero a lo que iba es que tú puedes hacer observaciones de organismos vivos. En un estéreo también, y de hecho hasta a veces los andas ahí correteando porque a veces eso es lo que hace pues precisamente que si vas a observar un microorganismo vivo se vuelva tan, digamos, un poco difícil porque pues tienes que andar correteando al microorganismo pues por todo el campo, ¿no? Entonces digo, alguna vez en una caja Petri, quién sabe, la verdad estuvo muy extraño porque me fui a esterilizar en los laboratorios en el laboratorio de microbiología 2. Entonces ahí tenían un refrigeradorcito que según pues que sí funcionaba bien y demás, guardé mis cajas Petri en una bolsa que estaba limpia y porque ese día ya no nos dio chance de utilizarlo, entonces los puse ahí con una etiqueta y dije, bueno, pues los voy a utilizar la siguiente clase. La siguiente clase no pudimos utilizarla porque hubo un evento en la escuela y entonces la utilizamos hasta dentro de 15 días. Cuando voy y saco mis cajas, pues en todas ya les había crecido levaduras, bacterias, hongos, de todo les había crecido, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí me dio curiosidad hacer ciertas observaciones porque se veían muchas de colores bonitos. Entonces yo dije, ay, qué extraño que pues se supone que si esterilizamos, las metimos en una bolsa pues que estaba limpia, el refrigerador se supone que estaba sanitizado y todo, pues haya crecido tantas cosas, ¿no? Entonces, recuerdo que esa vez pusimos igual la cinta testigo para ver que la esterilización fuera correcta y salió bien. También pusimos una caja Petri en la incubadora y no creció absolutamente nada, ¿sí? Entonces, pues había sido muy curioso de que pues la caja que pusimos en la incubadora no creció nada y las que se quedaron según en el refrigerador para utilizarlas después, les creció de todo. El chiste es que esa vez, pues haciendo la observación de una caja, tenía un ácaro. Por eso estaba yo hasta, pues la verdad es que estaba hasta, no sé, divertida porque dije, ¿cómo es posible que tenga un ácaro mi caja Petri, no? O sea, no entendía yo de dónde había salido. Y entonces ese día que estábamos haciendo atención gram, hasta la dejamos por estar correteando al ácaro. Estaba ahí desplazándose bien contento en la caja Petri y todos estábamos ahí súper fascinados viendo cómo se desplazaba pues ahora sí, ácaro, ¿no? Entonces la verdad pues fue muy curioso que pues la verdad quién sabe cómo se contaminó de todo tan feo y pues digo, bueno, el lado positivo fue que pudimos observar levaduras, bacterias, hongos y hasta el ácaro, ¿no? Entonces, dentro de todo lo malo fue mucho bueno, ¿no? Porque estábamos precisamente en clase de microbiología, ¿no? Entonces, pues digo, nos dio chance de utilizar el óptico, el estéreo, hacer tinciones gran y pues simples, diferenciales, y entonces digo, bueno, finalmente el objetivo se cumplió aunque nuestros medios se contaminaron, ¿no? Entonces les decía yo que precisamente en estos microscopios, el único pero es que tú no puedes observar una muestra viva,
¿Por qué? Porque precisamente para poder observar aquí, tú necesitas, o sea, se va a morir el microorganismo. No lo puedes observar precisamente, hacer preparaciones en fresco y observarlas. No. ¿Sí? Entonces sería lo único, pero pues vean el poder de resolución tan grande que tienen estos microscopios, hasta en nanómetros. Entonces aquí sí puedes observar virus. Entonces, pues yo creo que es una gran ventaja. ¿Sí? Las que están acá se supone son bacterias. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y pues con un poquito de historia, recuerden que el microscopio fue una herramienta fundamental porque precisamente gracias al descubrimiento de este equipo, pues pudimos descubrir lo que eran las células. Aquí tenemos una imagen donde se ve Robert Hooke, que él designa la palabra célula, ya que hace un corte transversal, que es este de aquí que puse en la palomita, hace un corte transversal del corcho y lo que él está observando en realidad pues no eran celdas, porque eso significa la palabra célula, sino estaba observando las células que ya estaban muertas y entonces observaba los huecos de esas células ya muertas, ¿no? Entonces, pues gracias al descubrimiento del microscopio y a las aportaciones que se hicieron, precisamente como aquí menciona de Matías Schwann, que ellos son los que uno era botánico y el otro era zoólogo, junto con Rudolf Virchow, ellos lo que hacen es que formulan la teoría celular. Si ustedes recuerdan la teoría celular, esta la comentamos en el artículo, mencionaba que todos los seres vivos de este planeta estamos formados por células. Para que exista una célula es porque proviene de una preexistente y la célula es la unidad funcional y estructural de cualquier ser vivo. Y entonces cuando se descubre este equipo, pues también la biología evoluciona y da pauta a nuevas áreas de estudio como es la microbiología, la bacteriología, la biología celular, ¿no? Entonces, gracias a este equipo, pues la biología también evoluciona y surgen nuevas disciplinas o nuevas ramas dentro de esta, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Esa es la teoría celular, digo, ya no me voy a detener aquí a mencionarla, aquí está Theodor Schwann y Matías Slender, y en eso consiste, ¿no? Básicamente es en los tres postulados que mencioné. ¿Hasta aquí no tienen alguna duda? No, profesora. Ok. Entonces, decimos que las preparaciones, vamos a hablar ahora un poquito de las preparaciones. Tenemos diferentes tipos de preparaciones. Recuérdenme, por favor, de subirles el artículo. Estuve buscando en vacaciones, tenía un artículo muy bueno. La verdad es que pues se me perdieron unas memorias y creo que pues ese se fue ahí porque no lo encontré. Entonces sí busqué otro tipo de artículos, no es tan como ese, pero pues finalmente sí cubren la idea de explicarte qué es una tinción, cómo se fija, cuál es la función de fijar, qué es una tinción diferencial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver las preparaciones microscópicas. Nosotros tenemos que en fresco es la más sencilla. Preparar una muestra en fresco, pues esto es muy sencillo para poderla observar en el microscopio. ¿Qué finalidad tiene preparar una muestra, en este caso en fresco? Pues la finalidad es observar al microorganismo vivo. Un ejemplo de esto, tengo un charco de agua, lo que hago es que tomo una muestra, de ahí tomo una gotita, la pongo en un portaobjetos, le pongo el cubreobjetos y la llevo al microscopio para observar. Entonces voy a andar correteando ahí a los microorganismos, ¿va? Y entonces, como bien dice aquí, los inconvenientes es que no te permite aumentar el contraste y el movimiento continuo de los microorganismos, ¿sí? Así como de los fluidos dificultan la observación. ¿Por qué? Porque este fluido, es decir, por ejemplo, en la gotita del charco de agua, pues este fluido precisamente a veces, les digo, no andar correteando ahí al microorganismo, pues van a ver ustedes que es bien bonito andarlo ahí persiguiendo, ¿no? Y la otra cuestión es que no es tan fácil como tener al microorganismo pues fijo, muerto y verle todo, ¿no? Entonces, estos tenemos, por ejemplo, una cámara húmeda que consiste en verter una gota de líquido con el microorganismo en la parte central del portaobjetos, que ya se los había comentado. Y la otra es la técnica de gota pendiente. Esta técnica de la gota pendiente lo que haces es que colocas una gota de material en un cubreobjetos y este es tapado con un portaobjetos con una excavación. Les decía yo hace un momento que tenemos
con objetos excavados. ¿Cuáles son esos objetos excavados? Son esos que tienen aquí como un pequeño hundimiento, ¿sí? Y entonces, ¿qué te permite? Pues te permite tener ahí una muestra en fresco. Solamente colocas el portaobjetos. La ventaja de este es que no se te va a deshidratar tan fácil como si tuvieras una en un portaobjetos normal. Esa sí es una gran ventaja, porque a veces cuando estás haciendo observaciones de microorganismos vivos, tienes que estar agregando cada rato agua, porque con la luz del microscopio se empieza a evaporar y entonces se empieza a deshidratar tu muestra, lo cual te va a dificultar todavía aún más la observación, ¿no? Entonces, ¿qué haces después de que colocaste el portaobjetos? Lo vas a sellar, ¿no? Pones tu portaobjetos y entonces lo que haces es sellarlo, ¿no? Entonces muchas veces lo puedes sellar, como bien dice aquí, con vaselina, ¿no? Va a sellarse presión alrededor, solamente te pones vaselina alrededor de lo que en el perímetro del portaobjetos. No le vayan a echar en el centro, porque entonces ya no van a ver nada, ¿no? Y pues su ventaja es que, ¿no?, se seca la muestra, ¿no? Entonces, también tenemos lo que sería, ay, permítanme, digo que como son malos, no me dicen, saque sus evidencias, maestra. Cuando me digan, ¿qué soy? ¿Quién soy? Ay, no, porque no. Permítanme un momento. Ay. Ay, no, me voy a tener que salir. Espérenme, permítanme. ¿Quién me escribió? Pensaba que yo después de decir oscuro o oscuro. Ah, bueno, es que, bueno, les voy leyendo lo que escribe aquí Emanuel, ¿no? Emanuel nos comenta que es decir oscuro u oscuro. La única diferencia es que oscuro es como la simplificación de la palabra para poder pronunciarla mejor, pero ambas siguen siendo correctas. Ok, gracias, Emanuel. Yo alguna vez lo busqué porque, pues sí, tenía mucha la palabra oscuro, y entonces lo decía mucho oscuro, y entonces dije, a ver, ¿qué es lo correcto? Y sobre todo porque cuando hice esta presentación, en varios libros me salía como tal oscuro y no me salía oscuro, entonces de ahí me dio la curiosidad y según esto lo correcto era, pues, oscuro, ¿no? Entonces, pues gracias, qué bueno que también nos comentas. Ya ahora, compañeros que también pues ya si tienen curiosidad que lo busquen. Gracias. Déjenme poner, ay, permítanme un momento, déjenme poner. Ay, Dios. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad, chicos? Sí, todo eso está bien que lo comentemos, o ya lo sabían y ya mejor me salto y me voy con las tensiones. A ver, díganme, porque eso sí no sé. No, sí, está bien, profa. Siempre hay que hacer hincapié en todo lo que se nos olvide. Ok, gracias. Entonces, pues ahora vamos. Aquí. Acá tenemos que, fíjense bien, los tipos de tensiones. Les decía yo que tenemos tensiones que se llaman simples, y una tensión simple se va a llamar así porque solamente voy a utilizar un color. Es decir, solamente voy a utilizar un color para lo que sería, ay Dios mío, teñir. Entonces su finalidad es teñir las estructuras de la célula para poder observar la morfología y agrupación, por ejemplo, de las bacterias, ¿no? Esta técnica requiere de un solo colorante, que puede ser azul de metileno, azul de lactofenol, fucsina básica, safranina, entre otras, ¿no? Y entonces, enfrente lo que nosotros tenemos es un ejemplo de una tinción simple. Aquí tenemos una tinción de esporangios de Phytophthora usando azul de anilina, ¿no? Y también, bueno, que sería en el A, y en el B está azul brillante, ¿no? Como ustedes pueden observar, pues lo único que me está haciendo es
permitir que estas estructuras resalten en el campo, pues ahora sí en mi campo de observación que yo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Aquí te está mostrando que se ven las zoosporas, ¿no? Como bien dice aquí, ¿no? En la cual se observa la diferencia de zoosporas, que son es esta flechita que está aquí. ¿Sí? Recuerden que las zoosporas son flageladas. Y entonces abajo viene una técnica Gram, bueno, la técnica de Gram. Y entonces la tinción Gram, yo ya se los mencioné varias veces, es una tinción diferencial. Las tinciones diferenciales, ¿cuál es el objetivo? Las tinciones diferenciales tienen el objetivo de contrastar. Es decir, me van a permitir que unas estructuras se vean de un color y que otras estructuras se vean de otro color para que yo pueda diferenciarlas y distinguirlas, aunque sea en la misma observación. ¿Sí? Entonces, precisamente esta tinción Gram se denomina así por el bacteriólogo Christian Gram, que en 1844, pues precisamente logró realizar esta técnica, ¿no? Y como ustedes ya saben, se dividen en gram positivas o en gram negativas. ¿Quién me recuerda por qué son gram positivas o gram negativas? ¿Quién me recuerda esta parte? Yo. A ver, sí. Está diferenciado porque tiene su pared celular más amplia, o sea, está más ancha. Y la gram negativa tiene 2 paredes celulares. Ok. ¿Es así? ¿Todo sí? ¿Sí o no? A ver, déjame ver, pues si no nada más es el Sí, único que se profa. olvida, los otros, pues quién sabe qué están haciendo. ¿Quién dijo sí, profa? Cristina. A ver, Cris, entonces las gram positivas tienen una pared celular más gruesa, las gram negativas tienen 2 paredes celulares más delgadas. Sí, más delgadas. Ah, A ver, ¿sí? ¿Quién más? ¿Qué no era la membrana plasmática? A ver, ¿quién está hablando? ¿Quién dijo la de la membrana plasmática? Yo soy Vero. A ver, Vero. ¿Hay alguien más también que está hablando en el fondo? ¿Se escucha? Está cortado, no sé quién esté comentando. Pero si es como Vero, sí. Tienes razón, Vero. En lo que dijo Carlos, casi estaba bien. Tiene mucha razón en que la gram positiva tiene una pared celular gruesa. Y si recuerdan, las paredes de las gram positivas tienen ácidos teicoicos que si van desde la base se llaman lipoteicoicos. Y si van nada más desde la pared, son teicoicos. Ajá. Pero como bien dice Vero, las gram negativas no es que tengan 2 paredes celulares, tienen unas membranas. Es decir, la membrana, lo morado es la pared celular, que es una capa más delgada, y esta de abajo otra membrana plasmática. ¿Sí? Entonces casi Cris y Carlos estaban en lo correcto. Y no tiene nada de malo equivocarse, ¿no? Digo, puesto que para eso a veces pues estamos precisamente aprendiendo en esta clase, ¿no? Entonces, si recuerdan ustedes, las gram negativas tienen una doble membrana plasmática, una pared celular más delgada, pero estos tienen una endotoxina, ¿sí? Que por eso también las hace pues virulentas, ¿no? No es que unas sean mejores que otras, unas sean más malas que otras, no. Las dos pueden ser patogénicas, ¿sí? Lo único es esta diferencia. Entonces, gracias a estas diferencias que tienen, pues precisamente las que se llaman gram positivas se pueden observar. ¿De qué color se observan las gram positivas? ¿Quién dice? Azul. Muy bien. ¿Morado? ¿Azul morado? Como azul morado, ¿no? Exacto, como azulitas moradas. ¿Sí? Muy bien todos. Y las gram negativas entonces se observan de color rosa rojo. ¿Rojo, rosado? Ajá, exacto, muy bien. Entonces, si ustedes pues ya lo dijeron, ¿no? Este es un ejemplo de una tinción diferencial. En la misma muestra, ¿sí? Yo voy a estar observando, yo puedo observar estos dos tipos de colores. ¿Por qué? Porque precisamente unas bacterias se tiñen de un color y otras de otro. Digo, aquí en la imagen, si recuerdan, estos son los pasos de la tinción Gram.
Aquí en estas imágenes, en la imagen de la izquierda, pues yo tengo puras gram positivas y en la imagen de la derecha tengo puras gram negativas. Pero eso no significa que siempre me salgan así, ¿no? La verdad es que muchas veces en una misma imagen te salen bacterias que pueden ser gram positivas o gram negativas y entonces tú vas a tener colores azules y rojos en la misma. Entonces, ¿quién me quiere recordar cuáles son los pasos, que de hecho los tienen ahí, pero quién me quiere explicar cuáles son los pasos de la tinción gram? O escojo yo. Pues la fijación, ¿no? Bueno, es que, pues sí. Sí, pero así, paso 1, paso 2, paso 3, así. ¿Quién dice yo? Mejor escójalo, profe. Híjoles, ¿cómo les gusta la represión de vez? ¿O sería la opresión? Sí, creo que es opresión, ¿no? A ver, déjenme escoger. Carlos Rueda quiere participar, profe. Me acaba de mandar Sí, mensaje. yo sí me estaba acordando de. Ok. Muy bien, Manuel, sí. Es que Manuel nos puso que tiene doble membrana. Sí, Manuel. Carlos Rueda. No te... Ay, sí, mira, no tiene micrófono, dice que es mudo. Sí, tiene, Ah, profe. profe. Que Sí, nos ya me la mande un acabo de audio, escribir por WhatsApp. que nos mande un audio en el WhatsApp. Total, se escuchará aquí, pero ¿qué tal lo vamos a escuchar allá? A ver, vamos a escuchar a Jair, otro que no va a tener micrófono. Échale, Jair. A ver, Jair. Carlos Hernández también, profa. Sí, sí, sí. Se ve que tienen ganas, pero... Échale, Jair. ¿Qué? Jair a la una. Yo creo que ni está. Vamos a poner falta Jair. A ver, falta. Jair falta. Conste, Jair. Ni nos pela. Está durmiendo. Sí. Jair. A ver, no me peló. A ver, Jesús. Jesús a la una. No, sí les voy a poner falta. Aquí los voy a ir anotando. Falta. Falta. Ahora sí. Ahí. Jesús. Ahí sí. Jesús, ¿cuál es tu pregunta? Sin miedo. La pregunta que Yo, tengo es. no, profa, si quiere le digo. No, déjalo que tengan el valor de hablar. Ya tuve el valor, profa. Bueno, no se preocupe. No, Jesús me escribió en el chat cuál es mi pregunta. A ver, Jesús, te voy a repetir mi pregunta. La pregunta es, más no es que no es pregunta, lo que quiero es que me expliques los pasos de la tinción gram. ¿Los tienes ahí? Lo único que quiero es que me expliques cómo sea. Ya se las había explicado esta tinción. Ándale, Jesús, ya pregunté. Ay. Jesús. Hijo Jesús, ya también te vamos a poner en los falta, ¿eh? Pues yo vamos a estar rogando. A mí no me gusta rogar. Soy bien mala para andar rogando, ¿eh? Pésima rogando. Jesús a la una. Jesús a las dos. Híjolas, Jesús. Jesús a las 6. Yo les he dicho que tienen que participar. Bien importante participar, chicos, ¿eh? A ver, Ángel Iván, vamos contigo. Eso lo tomo en cuenta para sus
sus trabajos, chicos. A ver, Ángel Iván, el niño que casi nunca falta. Échale, Ángel. No, tampoco quiere. Ángel, miren, Jesús ya ni siquiera escribió. Ángel. Ángel a la 1. Ángel a las 2. Ay, dice que tampoco tiene micrófono, no, hombre. Son mudos, pobrecitos. A ver, ay, pero que no tiene. A ver. Hijo, van a ver que le voy a decir a una niña y las niñas no les va a dar miedo. A ver, voy a escoger a ver, ahí. No me ¿A mí? vayas a fallar. Sí. Ya ves, A ver, él se contesta. Ay, no te- primero creo que se recoge la muestra y ya después Ajá. se extiende en el portaobjetos. Después creo que se fija la muestra del alcohol, que es el metanol. Después se le aplica el tinte. Y después creo que se enjuaga la muestra con agua Sí. y se le aplica el fijador de violeta. Ok, aquí Después nada más. el Lugol y el violeta. Sí, aquí cuando tú dijiste que aplicabas el Forman un tinte, complejo. donde dijiste que le aplicabas el tinte, ese es el cristal violeta. Se enjuaga, luego agregas Ajá. el Lugol y enjuagas y vas bien. Luego, El Lugol y el violeta forman un complejo insoluble en agua y pues creo que eso es lo que penetra las células bacterianas. Y después es opcional añadir la safranina para distinguir las negativas. Y ya. ok. Pues casi todo lo dijiste bien. De hecho, lo único que te faltó fue el alcohol acetona, o no sé si lo dijiste, es que no. Se cortaba un poquito, ¿sí? Pero prácticamente estuviste bien, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos de la tensión Gram, chicos? Entonces, ya dijimos que es una tensión diferencial, donde voy a utilizar los siguientes, digamos así, las siguientes soluciones. Voy a utilizar lo que sería cristal violeta, Lugol, alcoacetona y safranina. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, cristal violeta, ¿me puede servir el azul de metileno? La respuesta es sí. Si yo no tengo safranina, ¿me puede servir la fucsina? La respuesta es sí. Ajá. Entonces, como bien mencionó Ilse, lo primero que voy a hacer es tomar la muestra. Ya sé que tome yo la muestra de una caja Petri, ¿sí? Puede ser que yo tenga mi colonia en mi placa Petri. Entonces, lo que hago es que tomo con una asa bacteriológica previamente, ahora sí, desinfectada. Lo que voy a hacer es, bueno, no desinfectada, es bueno, la pasé a la flama del mechero. Y entonces con esta lo que hago es que enfrío en una esquinita, ¿sí? Recuerden que si esta que tengo en la placa Petri me sigue y quiero observar precisamente la muestra, pues voy a hacer la toma de la muestra en la flama del mechero, es decir, alrededor de la flama del mechero. Recuerden que no sé si esto se los comenté, un mechero Fisher me da aproximadamente un diámetro de 30 centímetros de un área aséptica. Entonces lo que hago es que caliento el asa bacteriológica en la flama del mechero, ya que está el rojo vivo, la enfrío en una esquinita
Ya que la enfrié, tomo lo que sería mi asada o mi muestra y entonces ahora sí la voy a extender. En realidad no me conviene extenderla, sino la voy a empezar a dispersar en el dedo. Ustedes ven que su muestra está como muy seca, pueden agregar una gotita aquí en el centro de agua destilada estéril, ¿sí? Que sería lo correcto. Y entonces ahora sí le empiezo a distribuir en el centro de mi portaobjetos. Una vez que es eso, como bien dice su compañera Ilse, puedo fijarla de dos maneras, utilizando en este caso lo que es metanol, bueno, lo que son alcoholes, o utilizando lo que sería la flama del mechero. Prácticamente casi siempre es muy práctico hacerlo en tinción gram utilizando la flama del mechero. ¿Cómo se hace la fijación por calor? Que eso voy. Esta fijación por calor, lo único es que tú vas a pasar 3 veces tu portaobjetos de forma, digamos, lo vas a pasar normal, no tiene que ser así pasarla súper rapidísimo, no, sino lo vas a pasar el portaobjetos por la flama de mechero, por ejemplo, 1, lo vuelves a hacer 2 y lo vuelves a hacer 3, así. Y entonces quitas el portaobjetos. Tú agarras en una esquinita del portaobjetos, digamos, aquí tendrías, de ahí agarras lo que sería tu portaobjetos y lo pasas una vez en la flama del mechero, 2 y 3 veces. Y entonces ese portaobjetos, si te lo pones en tu mano, ¿sí? Esa temperatura que tiene la vas a soportar, no te debe de quemar. Eso es, digamos, que una forma indirecta para saber que pues estás haciendo una buena fijación por calor, ¿sí? Si en este caso tú intentaras y antes de ponerla, antes de entrar en contacto con tu piel, la sientes muy caliente, significa que entonces la dejaste mucho, tu muestra en la flama del mechero y muy probablemente pues esta ya no está, ¿no? Entonces, no se trata de calcinar las muestras, se trata finalmente de fijarlas al portaobjetos, ¿sí? Y si no la otra, pues lo pueden hacer como bien mencionó Ilse, agregando alcohol, dejando que se evapore y entonces lo que haces es fijar tu muestra. Muy bien, entonces ya se fijó mi muestra y hasta aquí yo no tengo precisamente ningún color. Una vez que se fijó, ahora voy a agregar el cristal violeta. Este cristal violeta lo voy a agregar en toda, pues donde puse mi muestra, lo voy a distribuir en mi mechero, perdón, y entonces lo voy a dejar actuar 1 minuto. La dejo actuar 1 minuto y entonces, ¿qué hago? Escurro el exceso de color después del minuto y entonces ahora lo que voy a hacer es enjuagar. Puede ser que yo tenga una piseta o puede ser que yo esté precisamente pues cerca de la llave para enjuagarlo, ¿sí? Y entonces lo correcto sería pues tener un vaso de precipitado con una piseta e ir recolectando pues los colores, ¿no? Pero si no, lo puedes trabajar perfectamente en la tarja, no hay ningún problema con el cristal violeta. Una vez que hice eso, pues ahora voy a agregar el mordiente que es el Lugol. Ya les había comentado que un mordiente permite afianzar el color. De hecho, por ejemplo, en la ropa, cuando tú te haces un tatuaje en el cabello, los mordientes son fundamentales porque es lo que va a permitir que el color se afiance, pues ahora sí, a la tela, a la piel, pues al cabello, ¿no? Para que el color dure más tiempo. Y entre ese mordiente sea mejor, pues obviamente ese color se va a retener de una manera, pues por más tiempo, ¿no? Entonces, este mordiente en este caso es el Lugol. Agregas el Lugol y entonces en las gram positivas, como tiene una pared celular más gruesa, eso es lo que va a hacer que el cristal violeta penetre y precisamente se quede ahí. Y entonces lo dejas igual, actuar 1 minuto. Después de que pasó el minuto, quitas el exceso de Lugol, lo escurres, lo lavas, ¿sí? Y entonces ahora lo que vas a agregar es el alconcetona. Hasta este momento, nosotros teníamos que tanto gram positivas como gram negativas estaban teñidas, ¿sí? Es decir, habían absorbido el color. Pero precisamente lo que va a hacer el mordiente es que en las gram positivas ya no se salga aunque yo decolore. En cambio, en las gram negativas, como tienen una pared celular más delgada, lo que va a ocurrir es que ese color cristal violeta no se va a quedar ahí,
Y entonces, ¿qué va a ocurrir? A la hora de echar el alcohol cetona, se va a decolorar. Entonces, ¿ahora qué hago? Agrego alcohol cetona, lo dejo de 30 a unos 50 minutos, de 30 a 50 segundos. Y entonces, ¿qué hago? Lo dejo actuando. Otra vez, escurro, enjuago, ¿sí? Y entonces en este paso lo que ocurre es que las gram positivas ya no van a perder el color porque se ha quedado fijado gracias al mordiente. Y en cambio en las gram negativas, ¿qué pasa? Se han decolorado. Si, como bien dice su compañera, si yo observara hasta aquí mi muestra, solamente van a ser visibles las gram positivas. ¿Por qué? Porque son las que tienen color. Las gram negativas no las voy a, no va a ser tan fácil distinguirlas dentro de mi muestra. Entonces, ¿qué hago? Tengo que utilizar un color que me dé contraste, es decir, que me permite diferenciar o distinguir las bacterias que están teñidas de moradito o de azul con respecto a las que no. Entonces, para eso voy a agregar la safranina. Las gram positivas ya no se van a poder teñir de lo que sería safranina porque ya tienen un color. Agrego la safranina igual, dejo actuar un minuto, escurro, enjuago y entonces ahora lo que voy a hacer es que se seque esta muestra con lo que es pues ahora sí que se seque al ambiente. Entonces yo tendría mis objetos con mi muestra, ¿sí? Y si ustedes hicieron una buena, digamos, una buena atención, se va a ver de una forma muy pintado de moradito. Si ustedes tienen, pero así como que, de hecho, una marca muy fuerte teñida de moradito, eso indica que a lo mejor te pasaste de agregar muestra o a lo mejor hasta pusiste mucho medio de cultivo. Cuando ustedes hacen la asada, en lugar de solamente tomar las bacterias, lo que hacen es que también se llevan medio de cultivo. Entonces, desde ahí es bien importante que ustedes tomen bien su muestra. Solamente se trata de tomar bacterias y no medio de cultivo. Si tomas solamente medio de cultivo, pues esto va a estar mejor para que al hacer tu muestra, pues te quede lo mejor posible para que a la hora de que tú la visualices, realmente en el campo de observación, tú puedas ver a las bacterias y no ver ahora sí como que pues lo que sería medio de cultivo, o muchas bacterias que ni siquiera se puedan distinguir, ¿no? Entonces, la verdad es que esa sería una de las formas de percatarse antes de observar en el microscopio que tu tinción fue realizada de forma correcta, ¿no? Entonces se tiñe de morado, muy tenue, casi es transparente, ¿sí? Y ellos me dicen, es que no va a haber nada. Le digo, sí va a estar, tranquilos. Y entonces ahora sí te vas al microscopio. Ahora, ojo aquí. Si ustedes observaron, yo les dije que tú tenías que dejar secar esta muestra al ambiente. Me ha pasado que hay chicos que ya que secó la muestra al ambiente, le digo, coloca tu muestra en el microscopio y van y le ponen un cubreobjetos. Y le digo yo, no le pongas cubreobjetos. Y se me quedan viendo así como diciendo, no, ¿cómo crees? Está loca, ¿no? Y no. Lo que sucede aquí es que tus bacterias ya están fijadas al portaobjetos. Entonces, aunque estas bacterias tú las observes en el microscopio, no va a pasar absolutamente nada. Tú agarras este portaobjetos, no le vas a poner cubreobjetos, lo vas a llevar al microscopio para precisamente, pues ahora sí, hacer la observación en el microscopio. Y entonces lo que va a ocurrir aquí es que vas a empezar del de menor aumento al de mayor. Vas a empezar a visualizarlo en 4, en 10, en 40. Y recuerden aquí, antes de colocar la muestra en el objetivo de 100, ¿qué tengo que hacer? Agregar una gota de aceite de inmersión. Agrego la gota de aceite de inmersión sin que tenga cubreobjetos. Y entonces una gota y entonces ahora sí la observo. Luego se preocupa mucho y me dicen, pero es que se va a llenar de bacterias. No, porque ya fijaste tu muestra al portaobjetos, no va a pasar nada. Y entonces esto se los comento porque fíjense, alguna vez pues estaba yo en mi práctica de laboratorio y una chica de estancia estaba trabajando, me dijo que si podía entrar, yo le dije, sí, claro. Le digo, yo voy a hacer medio de cultivo, ella me dijo, pues yo voy a observar bacterias en el microscopio, entonces le digo, no hay ningún problema, podemos estar compartiendo el laboratorio. El chiste es que pues ya llevaba un rato ahí y yo creo que ya hasta que se animó y me dijo, oiga, profesora, ¿no me puede ayudar a enfocar? La verdad, no puedo, ya llevaba un rato intentándolo. Entonces, pues le pregunté, oye, ¿qué tensión es? No, pues que es tensión grande.
Entonces, cuando observo su muestra, ya la tienen ella montada en el microscopio, veo que su muestra tiene el portaobjetos. Entonces yo le hice pues el comentario, ¿no? Le digo, mira, está bien que le pongas el cubreobjetos, perdón, pero para que tú puedas sacar mejores fotos, porque estaba tomando fotos para su trabajo, le digo, yo te aconsejo que lo hagas sin el cubreobjetos. Y pues me dijo lo mismo, ¿no? Dijo, no, y si se llena con bacterias y demás. Y le digo, no, pues le recordé otra vez los pasos de la tensiogram. Y le dije, es que no puede ser que se pasen a tu objetivo porque la muestra ya está fijada en tu portaobjetos. Entonces le hice la muestra de cómo se observaba precisamente sus bacterias con cubreobjetos y cómo se observaban sus bacterias sin cubreobjetos. Entonces, para que me creyera, ¿no? Porque pues como que yo la veía dudosa de lo que yo decía, entonces digo, mira, vamos a hacerlo. Cuando lo hago y le pongo su observación en 100, en el objetivo de mayor resolución, se la pongo en 100 con cubreobjetos y se la pongo en 100 sin cubreobjetos, pues obviamente la muestra se observaba mejor sin el cubre. No estoy diciendo que para todos los casos es lo mismo, chicos, no. En este caso de la tensiogram, así se debe de hacer, ¿sí? Así es la forma correcta de observarlas. Una vez que tú ya acabaste de hacer la observación de tus bacterias en el microscopio, pues lo que tú tienes que hacer ahora es limpiar el objetivo con papel seda, ¿sí? Y si no tienes, pues aunque sea con un Kleenex para quitar ese aceite que está ahí. Y la otra cuestión por la que les decía que era importante, ahora, también me ha pasado que los chicos, por ejemplo, les digo, ya que acabaron de hacer la atención, les digo, deja que seque al aire libre. Y pues el típico que no puso atención y va y coloca su muestra y todavía no se seca, ¿no? Y entonces empieza a observar y como todavía no está seca, pues lo que ocurre es que lleva agua y empieza entonces a ensuciar los objetivos. Ahora, la otra me ha pasado que agarran medio de cultivo y hagan de cuenta que les queda como si fuera aquí una pastita y así lo quieren observar y terminan ensuciando el objetivo y pues no ven nada y demás, ¿no? Entonces, por eso les vuelvo a reiterar que es importante que ustedes desde el inicio hagan una buena toma de su muestra, ¿sí? En este caso, la distribuyan bien en el centro del portaobjetos de forma que quede lo más, digamos, delgado posible. Y después, entonces, ahora sí empiezas a hacer, pues, lo que sería tu tensiogram. Y una vez que ya terminó, si tú observas que la tensión está súper cargada o que tienes medio de cultivo, pues a lo mejor obsérvala hasta 40 pero más no. O sea, ya no te vayas a 100. No tiene caso porque precisamente pues vas a ensuciar el objetivo o simplemente vas a estar batallando mucho para no ver en realidad gran cosa, ¿no? Es más fácil que repitas tu preparación a que pierdas el tiempo intentando de rescatar pues ahora sí que la muestra, ¿no? Entonces, pues digo, al menos que fuera la única muestra que tuvieras de esa bacteria, pues entonces sí, desvívete y haz lo mejor que puedas, ¿no? Entonces, pues así sería la técnica de tensiogram. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Dudas? No, profa. ¿No? ¿Todos bien? ¿Sí quedó claro? Tiene súper importante que ustedes sí sí, perdón, déjenme hacer el comentario. Gracias, Fer. Y sí, dice Ángel, tampoco tiene micro, profa. Fer también quería participar. Gracias, Fer. Ya se animó Ilse. María nos comenta que también se puede colocar fucsina en lugar de safranina y tiene razón, ¿no? Como ya habíamos comentado. Entonces, pues si no tenemos en este caso lo que sería safranina, pues podemos utilizar lo que sería fucsina, ¿no? Recording has stopped.